Quizás usted conoce poco o desconoce completamente el deporte Quidditch. Pues bien, en este informe vamos a ver realmente de qué se trata este curioso deporte donde se juega fuerza, estrategia al mando de una escoba. Originalmente esta práctica nació de la famosa película Harry Potter, donde los actores jugaban con la escoba y una pelota. En Paraguay, jóvenes organizados implementan el deporte que ya tiene una federación internacional que lo oficializa. No volando, pero sí en tierra firme. Es una mezcla de rugby, handball y básquetbol, donde dos equipos buscan puntuar, con 7 integrantes en cada bando, y en una cancha ovalada. La escoba es por la película y para crear mayor dificultad. Se utilizan también algunas vestimentas de la saga, y se cuenta con 3 árbitros y 3 pelotas. Hay un guardián, que sería como el arquero en fútbol, que se encarga de defender 3 aros, que serían los arcos ahora en Quidditch. Y luego hay 3 cazadores, que serían los encargados de meter gol, con una pelota llamada quaffle. 2 golpeadores, que se encargan de hacer una dificultad en la fluidez del juego. Su modo de operar es como en el juego famoso de colegio de pelota muerta. Ellos tienen la pelota llamada bludger, que hay 3 en el juego, y esa utilizan para tirar a los jugadores, y una vez que la pelota te toca, tienes que soltar tu pelota, ir a tu aro, tocar y volver a reiniciar el juego. En otros países como Estados Unidos, donde en el 2005 tuvo su origen el Quidditch, la práctica está muy desarrollada. Incluso el 19 de julio próximo habrá un mundial en Canadá, donde jugarán 7 selecciones. Los que practican, aparte de enfatizar su fanatismo por el famoso mago, también dicen que juegan por diversión. Nosotros empezamos hace poco, a mí me gusta mucho, es un deporte novedoso, y aunque parezca medio tonto así, un montón de gente con su escoba, es un juego muy difícil, tienes que tener mucha estrategia, y es difícil de jugar físicamente porque es de contacto total, no tenés casco, no tenés nada, ninguna protección, y hay muchas tacleadas. En países de la región como Argentina y Perú, el Quidditch está muy avanzado. El año que viene Paraguay fue invitado al primer campeonato latinoamericano. Se están realizando demostraciones en universidades locales para socializar. Más información pueden encontrarlo en quidditchparaguay.wordpress.com. Les invito a jugar el Quidditch, un juego novedoso y un deporte que trata de avanzar aquí en nuestro país. Sergio Valdés, Reguaraní.